la parte posterior del orificio por donde sale el nervio óptico con una arteria, la arteria central de la retina, que se encuentra en la parte media, y la cantidad de vasos y nervios que penetran, es decir, todos los nervios y vasos ciliares. ¿Se acuerdan de los ciliares, de dónde provienen? Buena pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién sabe? El oftálmico. El oftálmico es más, los tiene ciliares largos, ciliares cortos, y que viene al constructor de la pupila. ¿Cuál es ese nervio? ¿Rama de quién es? Motor ocular común. Bien, compañerito, por ejemplo. Bueno, por lo menos hay alguien que saque la cara a ver. Eso es bueno. No quiero lo que va a dar pena es que se vaya solito al tercer semestre. No vale, ¿no es cierto? Ahora llevando alumnitos. Enséñenles lo de ejemplo, compañero. Claro, entonces miren cómo estos huequitos se forman aquí. Y estos huequitos al formarse dejan esa zona cribosa. La zona cribosa, o cribiforme, como lo mencioné. Los deja aquí porque estos nervios entran por un espacio, por ese espacio vascular. Los vasos por ese espacio vascular que está en la segunda capa. ¿Se acuerdan que comenzamos a hablar? Entonces, en la segunda capa se van distribuyendo, forman los llamados procesos ciliares. ¿Se acuerdan que le decíamos que eran acúmulos vasculares, etcétera? No ven que todo está irrigado. Todas las partes de nuestro cuerpo humano se encuentran irrigados. Esta estructura anatómica da las patologías, y las patologías de la solución son quirúrgicas, de las que tienen que aprender en la especialidad. Y no hay muchos oftalmólogos. O sea, que eso significa que es una especialidad, además, desde el punto de vista de recursos buenos. Muy bien, entonces, una vez que nosotros levantamos, entonces vamos, esta es la esclerótica, decíamos que tenía una capita externa blanca, pues tiene aquí una capita interna oscura, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque estaba en contacto con la segunda capa, que era la coroides. La coroides tenía una porción externa y una porción interna, una porción externa, donde era medio color oscuro, por donde van a estar caminando. Miren los vasos, aquí esta es una bonita maqueta, ¿no? Vea cómo van los vasos, los nervios caminando por ahí para ir a inervar e irrigar las diferentes estructuras. Entonces esta es la coroides que tiene una parte posterior y una parte anterior. La anterior formaba todo lo que se llama esto, el cuerpo ciliar, que está formado por iris, por los músculos, etcétera, etcétera. Aquí ya vamos a ver esto. Entonces miren, aquí está la córnea, ¿cierto? La córnea, cuya deformación de sus bordes produce lo que es astigmatismo, ¿no? Que a veces se produce un taponamiento hacia adelante del tejido epitelial que lo recubre, que se engruesa y forma el pterigión que a veces tapa la pupila y eso no puedes hacer que veas bien. Entonces es una cirugía muy frecuente. Entonces esta es la famosa córnea, ¿no? La córnea que es el medio de entrada, del medio de refracción de la luz, es decir, viene la luz o en la imagen, viene acá y luego va a conducir hacia el cristalino, que ya vamos a verle que se encuentra en la parte más inferior. Entonces estos haces, luego con el cristalino, va a concentrar en los puntos de receptores, los receptores que usted conoce, y además va a haber un eje visual. Ese eje visual donde llega son los sitios que se conocerá en la retina como la mácula, el punto más posterior de la visión. A través de ese se van las vías por vías nerviosas, por los receptores, se agarran el nervio óptico y el nervio óptico, ustedes ya saben cuál es el área de control de la visión. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el área? Anclada al lado de la cisura calcarina, que se encuentra entre el quinto y sexto. ¿Cierto? Es hospital. ¿El área de cuál le dijo? 18 y 19. Que no nos ha conversado, que teníamos que ver si le poníamos en las diapositivas, pero no sé. Hemos hecho. Este pobre señor ya está mal, ya le han roto. Todos somos dañinos, dañamos. Entonces, miren ustedes, aquí tienes la esclerótica, toda esta parte es la parte posterior, y aquí se encuentra el cuerpo ciliar con el iris,
y obviamente con el orificio que deja pasar la visión después de la córnea, que es la pupila. Entonces vamos a ver, démosle ustedes. Y aquí tenemos al fondo la retina. Entonces miren ustedes como esta parte posterior, el límite de la esclerótica, vean la esclerótica, estos son el cuerpo ciliar, estas elevaciones de este negro son los procesos ciliares, y lo que se encuentra entre cada elevacióncita de los procesos ciliares alrededor se llaman valles ciliares, y todo este borde festoneado, así, entre el café y el negro, si ven ese festoneadito, o sea, así como ondulaciones que se ve ahí, es la conocida con el nombre de la hora cerrada. Esa es la hora cerrada. Entonces era bueno verlo tridimensionalmente, porque las fotos, las láminas que nosotros tenemos, son láminas planas y obviamente no puedes dar la imagen tridimensional de cómo es esto. Creo que con esto les queda un poquito medio claro. Entonces estos son los procesos ciliares que habíamos dicho que son prolongaciones vasculares, son prolongaciones de tipo vascular que se encuentran entre cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Por ahí creo que tengamos. Entonces, ahora vamos a hablar. Entonces tenemos aquí el cuerpo ciliar o el iris y se constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. ¿Cuál? La esclerótica. No, la coroides. La coroides, ¿qué es? Por eso se concentra. O sea, yo puedo decir cualquier cosa. La coroides. Entonces dice constituye la parte anterior de la membrana musculovascular. Se ubica delante del cristalino perforado por la pupila. Entonces desde esta parte de aquí, todo lo que ustedes ven aquí, ¿no? Todo lo que ven aquí. Entonces aquí tenemos la pupila. Esta es la pupila. ¿Qué nomás vamos a encontrar en él? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en él? Una cara anterior que es de color variable y es convexa e irregular. Ese es la parte negrita que nosotros vemos. Dice que es de color variable. ¿Por qué? Porque hoy los anglosajones, los del norte, etcétera, tienen ojos diferentes. Nosotros tenemos ojos más oscuros, tenemos ojos más claros. ¿Qué significa eso? Que están despigmentados, ¿cierto? O sea que no hay pigmentación. Y la pigmentación, y ustedes saben que la melanina, todo lo demás son protectores. Obviamente por los sitios de mayor sol, donde hay más sol, donde los rayos son más verticales, etcétera, y obviamente desde el punto de vista genético hace que estos de los ojos sean más oscuros en relación a los nórdicos, a los escandinavos, etcétera, que son ojos celestes, transparentes. Esos bonitos ojos que decimos nosotros aquí, que lindos son ojos despigmentados, ¿cierto? No protegidos. Es decir, que una luz fuerte, un sol fuerte, debe ser utilizando gafas protectoras. ¿Por qué? Porque de hecho significa no protección. Al no ser protección significa que los rayos solares pueden penetrar a dañar los receptores. La compañera por eso se debe haber dañado los receptores. No se debe dañar, no. Pero son bonitos. La cara posterior es negra, ligeramente cóncava. Borde periférico forma el limbo esclerocorneal. ¿Se acuerdan que había la unión entre la córnea, entre la esclerótica y la coroides del cuerpo ciliar? Forma parte del borde periférico, el ángulo iliocorneal. La pupila, entonces la pupila es la parte central del cuerpo ciliar del iris, que es un edificio circular, y obviamente ustedes vamos a saber que este cuerpo ciliar, este iris, son haces también musculares que van a provocar la contracción y la dilatación de la pupila, y se encuentra inervado por el tercer par craneal por una rama del motor ocular común, que es el encargado del reflejo fotomotor, ¿ya? Oculomotor. Sujeto a las acciones de los músculos dilatador y esfínter pélvico.
Aquí tienes, ¿no es cierto? Esta es la pupila, este es el iris, obviamente está cubierto todo esto por el córnea. Ve cómo está finalmente la córnea, este es el iris, esta es la pupila, y al fondo ya encuentras el cristalino. Después la cámara posterior. ¿Cuáles son los vasos y nervios? Las arterias son de todas estas arterias que estamos viendo nosotros por aquí, ¿no es cierto? Todos estos están formados por las arterias ciliares cortas, las ciliares largas, las ciliares anteriores. Las venas desembocan en las venas ciliares anteriores y venas coroideas, que dan nacimiento a las venas corticosas. Los linfáticos, no hay vasos linfáticos. La linfa circula en las lagunas pericelulares y perivasculares. Y los nervios son los nervios ciliares del nervio nasal y del ganglio tálamo. Pues aquí tienes el ángulo, y ustedes aquí están los vasos, y todo esto, aquí tienes el ciliar largo. Aquí tienes los nervios, las arterias ciliares largas, ¿no? Las ciliares cortas que se quedan por ahí nomás, las largas que se vienen hacia adelante. Miren cómo, ¿cierto? Vean ustedes aquí el nervio óptico, luego nosotros tenemos la capa profunda. La capa profunda de esto, o sea, la capa o la pared o la membrana profunda. Lo que ustedes quieren decir, les digo todos los nombres, porque algún rato dijo doctor que se llama. Esta profunda es nerviosa, ¿por qué? Porque esta es la retina que va a estar formado pues, específicamente por el área y la prolongación de los receptores donde se van a formar la vía óptica. Esa vía óptica que ya hemos hablado en varias ocasiones y que hoy estamos señalándoles en términos nuevamente de lo que significa el estudio del ojo, porque forma la capa profunda. Entonces, esta está por dentro, obviamente más profunda a la coroides, se divide en dos partes, la retina propiamente dicha y la retina ciliar, es decir, la parte que se encuentra a la altura del cuerpo ciliar. ¿Cierto? Tapiza la cara interna del cuerpo ciliar y la cara posterior. Todo esto es la retina. En la retina, además, se va a poder apreciar también la presencia de vasos. Recuerden que yo les había dicho que por el nervio viene la arteria central de la retina. Al llegar aquí se divide alrededor, se arboriza, ¿no? Alrededor de la retina. ¿Por qué? Porque las neuronas, los receptores que se encuentran aquí, tienen que estar ricamente irrigados. El diagnóstico, para poder ver la retina, hay un examen que se llama fondo de ojo. Y el fondo de ojo va a ser el diagnóstico de varias enfermedades. Por ello es que, ustedes han escuchado, ¿no es cierto?, a veces que las enfermedades que mira la retina, los ojos, no sé qué, el iris y esas cosas por ahí, que pueden detectar varias enfermedades. O sea, y ahí hay una medicina tradicional, alguna cosa de esas. Es medicina que habla de las... Ideología. Algo de ideología, algo así. Que es que te dicen que viendo al iris ya saben qué tienes. Entonces, algo tienen de razón, pero no sé si ellos puedan ver hasta adentro. ¿No es cierto? Pero vos si ves medios paliditos, todo eso, pues puedes declarar que hay anemia. Si ves medios manchaditos, puedes ver que hay alteración de los melanocitos. Puedes ver algunos, dice que ciertas parasitosis de la esclerótica se mancha. Si abres y ves adentro, vos vas a diagnosticar diabetes, hipertensión arterial y así. O sea, hay un montón de cosas que realmente puedes diagnosticar viendo la visión, viendo el ojo. Entonces, así que esa rama empírica que dice que a través del ojo puedes descubrir, darte diagnóstico de qué tienes y de qué te vas a morir, no está muy alejada de la realidad. Hay varias cosas, porque el ojo sí es
una expresión de lo que uno tiene. Entonces, precisamente el fondo de ojo te permite visualizar con la observación de estas arterias que se encuentran aquí, porque las arterias se dividen hacia afuera, las temporales hacia adentro, las nasales. Se divide, se arboriza, puedes diagnosticar qué problemas tienes de enfermedades, especialmente enfermedades crónicas. Pero la arteria central de la retina es la que se encuentra también en esta dirección. Entonces miras así, mira, ¿ves? Así ves el fondo de ojo. Pues aquí está la vena central de la retina y ves los vacíos. Pues, pero aquí, ¿qué vas a ver? Pues vas a ver alteración de esas bacterias, la hipertensión, vas a ver arteritas inflamadas, inflamaditas, así o escleróticas, este en cambio es el sitio, el eje visual. En la retina vas a encontrar el eje visual recto, es la fovea, vas a encontrar en la parte posterior de ellos, vas a encontrar esta como una depresión, una medio hundidito, entonces se llama la fovea, y un poco por dentro, vas a encontrar como una hostia, y en la mitad de la hostia saliendo esas arterias. Ese en cambio es la papila que es el origen del nervio óptico. Es decir, es este nervio, pero aquí dentro. Pues miren ustedes, si yo saco la retina, que sale el nervio óptico, y aquí esto se llamará papila, y aquí en cambio tienes el eje visual, que se llama la mácula, y cuya depresión de la mácula esa media como un didito que hay así, como una depresión pequeñita, se llama la fovea que estamos viendo ahí. Esta fovea es el sitio en donde, con el cristalino que ya vamos a ver, logra que los rayos, que el eje luminoso llegue exactamente a ese sitio. El cristalino es el que coge los rayos que pasó por la córnea, viene acomoda aquí. Vamos a ver que tiene una diferencia las dos caras son convexas, pero la otra logra que su forma le oriente su eje visual hacia esta forma, hasta la mácula. Cuando llegue exactamente a ese sitio, tenemos una mirada normal. Si es que esos ángulos se entrecruzan antes de llegar a la mácula, tenemos un problema de miopía. Y cuando se pasa de allá, o sea, se va más para atrás, tienes un ángulo de miopía. Entonces, ¿qué hacen los lentes? Que algunos de ustedes utilizarán por esa razón. Lo que hacen los lentes es regular de tal manera que el eje visual termine en la fovea. O sea que además del cristalino, necesites unos lentes afuera para que te ayude a que esos ejes terminen justo en la fovea, en la mácula. Entonces en ese momento tú tienes la imagen clara, la imagen visual externa clara. ¿Te das cuenta? Es decir, mira qué interesante saber esta anatomía que te explica la patología. Porque vos tienes que saber la anatomía para saber un poco medio de patología. Bien, entonces tenemos todo alrededor, tenemos dos campos visuales, un campo temporal, un campo nasal. En ese sitio van a estar los receptores. ¿Cuáles son los receptores? Eso tiene que estar así. Conos y bastoncillos. Todo hasta la hasta altura de la vida. Entonces, esa es la retina. La retina también termina en la parte anterior, a la altura del cuerpo ciliar, como ustedes acabaron de ver, más o menos, también formando parte de la hora cerebral. ¿Sí? A esa altura, más o menos, también termina. Luego ya tiene todo lo que es su cuerpo ciliar. A pesar de que, como ustedes vieron aquí, la retina puede estar también cubriendo la parte posterior de este cuerpo ciliar. ¿Cuáles son los medios transparentes de la visión? Los medios de expresión. Es la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el cuerpo líquido.
Estos son los que van a conducir, a ayudar el haz luminoso, la luz, el eje, lo que ustedes quieran, imagen, van a llevar hasta la mácula. La mácula era el sitio donde se ve el ojo, se ve la persona invertidamente, que luego con el entrecruce de los haces de las fibras en el quiasma óptico y en la parte posterior a nivel del mesencéfalo, donde se encuentran los brazos conjuntivales, etc. Y si ahí se van entrecruzando, entonces en ese sitio le dan la vuelta, así y así. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque la visión tiene cuatro campos. Entonces, tú tienes cuando tú le miras con la cabeza, la imagen inicial con la cabeza hacia abajo y a la derecha. O sea, lo que es derecho, izquierdo. Y luego en el entrecruce, arriba en la corteza cerebral, te da el cambio para verte exactamente cómo estás. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, ves una chica, ¿no? Visualmente, un vestidito, todo eso, le ves una cabeza hacia abajo, pero no se te cae el vestido, o sea, luego le cambias. ¿Por qué se cambia? Porque tienen que saber la vía óptica, porque la vía óptica te explicaba, porque había haces que se entrecruzan en el quiasma óptico, porque hay conexiones cuando llegan aquí a la altura de los cuerpos geniculados y de los tubérculos cuadrigéminos, ahí a nivel de se vuelven los otros entrecruces y desde ahí se van hacia atrás, ¿no es cierto? Hacia el lóbulo occipital, al lado de la cisura calcarina, junto a la cisura calcarina, no en la cisura, junto a los lados necesarios cortezas visuales. Las 18 y 19, ¿verdad? ¿No? Oye, aquí. Entonces, el cristalino, ¿no es cierto? Es un lente biconvexo que se encuentra situado detrás del iris, delante del cuerpo vítreo. Tiene una cara anterior, esto es interesante, tiene una cara anterior de 10 milímetros de radio y una cara posterior de 6 milímetros de radio. Interesante, ¿por qué? Quiere decir que es más anchito para captar todos los niveles hacia adelante, es a lo que viene de adelante, pero aquí le reduces ¿para qué? Para concentrar los ejes visuales a la mácula de la retina. ¿Ya? Por eso. Digamos, entonces las dos caras se unen en el ecuador del cristalino. Pues aquí tienes el cristalinito, la retina, los vasos, qué bonito, ve cómo bailé. Y acá esto es un más amplio, esto es más reducido y todos vienen a terminar acá en la mácula. Bonitas, espectaculares. Entonces algunas características. Tiene un espesor de 4,5, diámetro de 10 mililitros, peso de 20 cg. Y hay unos cristaloides que están, que es una masa epitelial que envuelve el cristalino. Es decir, el cristalino, el lente solito, no se encuentra ahí, sino que tiene una cobertura, ¿no? Una especie de una cobertura finita. Incluso viene a los bordes, de donde salen unas especies de ligamentos que le sostienen y que se van al cuerpo ciliar. Esta es la denominada zónula de zinc, que está ahí. Y ese es el que, al contraerse los músculos, le acomodas al cristalino. ¿No es cierto? Para ayudar al enfoque hacia, ¿dónde? Hacia la mácula. Esto, a través de los años, ya no se vuelve muy ágil, hay falla de acomodación, no me acuerdo cómo se llama, presbicia, es la presbicia, ¿cierto? También puede haber otra cosa, que esta capita, estos cristaloides que se encuentran aquí, cubriéndoles, se van opacando, se van cataratas, son las cirugías. Generalmente he escuchado últimamente que lo que hacen los oftalmólogos, ya cuando están llenando cataratas en las personas mayores, les reemplazan con otro cristalino. Ese sería el mecanismo, en vez de estar limpiando, pues ya está ocupado, tapado con una nube, la persona no ve, pues igual cómo va a pasar la luz luminosa hacia la mano.
Entonces lo pegan y lo ponen en un nuevo cristal. 2.000 dólares aproximadamente vamos a hacer. Entonces las células de zinc que les dije son un conjunto de fibras transparentes que mantienen en su lugar al cristalino y le mueven, ¿no? Las fibras silio-cristalinianas son 2 fibras que van también hacia y 2 fibras silio-vítreas y 3 fibras silio-ciliares. Pues hay algunos de estos nombres, esto lo encuentran más en Rubier, más estos nombres, que son los conductos de Hanover, el conducto de Petit, son espacios que caratas, son las cirugías. Generalmente he escuchado últimamente que lo que hacen los oftalmólogos, ya cuando están llenos de cataratas en las personas mayores, les reemplazan con otro cristalino. Será ese el acuoso. Es un contenido que se encuentra por delante del cristalino. ¿Cierto? Esto se encuentra por aquí, en la parte anterior. Entre el cristalino y la cara posterior, de la córnea. Si ahí se va a encontrar un líquido. Ese es el humor ambiental que está entre el espacio de la córnea y el cristalino. Pero por el iris, por la presencia del iris, se divide, como decir, este espacio anterior en 2 cámaras, una cámara anterior y una cámara posterior. Entonces esto hay que saber. Esto es posible que les pregunten y les diga cómo está formado la parte anterior y la posterior de la cámara anterior. A veces algunos les dicen a todo este espacio cámara anterior, pues está dividido en 2 partes, una parte anterior y una parte posterior, como quieran. O sea, la una va a estar entre la cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris. Y la parte posterior va a estar entre la cara posterior del iris y el cristalino. Ese es, digamos, los 2 espacios que se forman del humor acuoso. Tenemos 2 partes. Dice pared anterior formada por la córnea y el limbo esclerocorneal, pared posterior formada por el iris y la cara anterior del cristalino. En cambio que la cámara posterior, limitada por el iris, cuerpo ciliar, cuerpo vítreo y cristalino. Está ubicada por fibras de la zona de zinc. Entonces aquí, mira, aquí tienes el cristalino, el iris, aquí estaría la cámara anterior, aquí sería la cámara posterior con el cristalino. Aquí tienes el cuerpo ciliar, ¿de acuerdo? Esto es como un líquido que entra y luego sale. En cambio, ¿qué es el cuerpo vítreo? El cuerpo vítreo se encuentra en la parte posterior. Pues uno dice, ¿cómo se le llama? Esto de acá en la parte posterior se le puede llamar espacio o cámara posterior. Entonces aquí tienes una especie de repetición según los libros de los nombres. Pero tú llámale a esto en la parte posterior, podríamos llamarle más bien como una especie de cámara anterior. Y al otro cámara, digamos, posterior. Lo de adelante, cámara anterior dividido en 2 partes. ¿Te parece más lógico llamarlo así? Pero en el cuerpo vítreo no es como un líquido transparente como en el humor acuoso, ¿cierto? Aquí es un poco más viscosa. En su parte media se encuentra una membrana hialurgia, ¿cierto? En su parte media hay como una especie de como una porción. Entonces, disculpe. Entonces tenemos el cuerpo vítreo, que es un líquido viscoso que llena la cavidad ocular, que está por detrás del cristalino. Su parte anterior presenta la fosa patellaris y la membrana hialoide envuelve el cuerpo vítreo. La membrana hialoide va desde la parte posterior hacia la parte posterior de la retina. En eso se pueden ver algunos depósitos dicen de calcio o algo así, dice el libro, o que le dan la apariencia de ver como una especie de unas estrellitas, así como se ve el firmamento, se lo puede observar. Y a veces, no sé si a ustedes le han pasado que se repliegan y ven un montón de manchitas así, de brillos, son como quilingos, dicen que son como quilingos, dicen.
¿o no? Cazando tilingos, claro, estás cazando tilingos. Pues cuando estás así, bien así, estás cazando tilingos. Entonces, tilingos son esas estrellitas que se ven al volcán. Dicen que eso es por refracción, problemas de refracción de la luz, que se ve, pero algunos dicen que también es una reflexión de estos cristaloides que navegan como unas maripositas en el cuerpo yaloide. Así es. Entonces, justo en ese, que es un recuerdo embrionario. El conducto de Stirling, que es un conducto estrecho que atraviesa el cuerpo vivo. Y el feto, porque es que hay recuerdo. ¿Qué es recuerdo? Ya les digo yo mismo. Porque en el feto da paso a la arteria. Entonces, lo que queda ahí como especie de cordón umbilical, sí, más o menos, pero que es un cordoncito que queda ahí dentro del cuerpo. Muy bien. Entonces terminamos una parte, fue bien bonita, fascinante para aprender.